Bueno, y ahora vamos a platicar con el licenciado Alberto Capella, expertísimo en materia de seguridad, ex titular de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, en los estados de Morelos, de Quintana Roo, quien a través de su estrategia logró recuperar en mucho el clima de seguridad en estas entidades. Don Alberto Capella, siempre me da gusto saludarlo, ¿eh? Qué gusto, Oscar Mario, un abrazo. Oiga, ¿y dónde anda ahora qué? Ando acá ya de regreso después de 10 años de estar fuera acá en mi tierra, en Tijuana. Con mucho gusto. De regreso en Tijuana, híjole, Así es. ¿cómo está por allá este asuntillo? Pues la verdad es bastante complejo. Digo, nos encontramos con una realidad muy distinta a la que dejamos después de mucho esfuerzo y de tantos sacrificios y costos, inclusive de vidas humanas, de policías y de funcionarios que en aquel tiempo dieron por todo por recuperar la ciudad y lamentablemente pues como si fuera cíclico regresan niveles de violencia con incidencia delictiva nunca antes vista. Por dar un ejemplo, nosotros en promedio, después de tener 900 homicidios, que era el tope máximo en el año 2009-2010, logramos contenerlo y bajarlo a 417. No quiero que se entienda frívolo, un solo homicidio es mucho, pero pues necesitamos un mecanismo para medir los avances y logramos bajarlo menos de la mitad. Y el año pasado se tuvieron la friolera de 2.058 homicidios nada más en Tijuana. Y bueno, pues es verdaderamente desastroso y para mí pues pega enormemente en el ánimo, porque y se pregunta uno qué demonios fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues es parte de la realidad que se está viviendo no solamente en esta zona del país, sino ya prácticamente en la generalidad del mismo. Oiga, incluso la presidenta municipal, con la que tuvimos oportunidad de platicar en este estudio, pues hace qué, unos 10 días, creo que ya tuvo que Sí. mudarse a un cuartel militar, ¿no? Sí, digo, es una decisión un tanto cuestionable, me parece de una torpeza política verdaderamente impactante, una decisión de esa naturaleza, porque me pregunto yo, pues, ¿qué pensará el policía que vive en las zonas más complejas de la ciudad cuando quien es el responsable o la responsable de la estrategia que está perfectamente blindada, que puede traer decenas de escoltas, la cantidad de vehículos blindados que desee, decide mudarse porque le tiene miedo al tema, y en un fundamento, Oscar Mario, verdaderamente absurdo. Digo, quienes hemos estado en esto pues entendemos los mensajes y analizamos un poco más los argumentos que se plantean. Ella dice que se han decomisado 1.400 armas, suponiendo 5, ¿no? Pues sí, son 1.400 armas contra 3.000 homicidios. Entonces, ¿quién le matan a 2 personas en la ciudad? Entonces, es absurdo el manejo a veces de las cifras, y es parte precisamente de esa falta de pericia, de entendimiento del tema, de compromiso de cierta clase política que promete mucho en esa etapa de noviazgo que son los procesos electorales, y ya en el matrimonio, cuando empiezan a gobernar, pues prácticamente sacan el rostro real de lo que traen en la mente, ¿no? Y la evidencia de la falta de oficio político, de la enorme habilidad para cometer torpezas y decisiones que, como me decía ayer un paisano mío tijuanense, decía, oye, pues ¿en dónde quedo yo, no? O sea, hay lugar para 2 millones de habitantes en los cuarteles, o ¿qué mensaje nos manda? Quiere decir que ya cerramos las cortinas y le entregamos la ciudad al crimen organizado, o de qué se trata una decisión de esta magnitud. No, es histórica, nunca se había visto, y además, Oscar Mario, una cosa muy interesante, en el yo no recuerdo, por lo menos en las 4 responsabilidades que tuve, que los temas de amenaza subieran de nivel a lo que representaba tu servidor o el fiscal o procurador en su momento. O sea, todas las broncas eran entre nosotros. O sea, el operador del sistema es quien de alguna manera toma las decisiones, y es imposible que se toque a la cabeza política. La cabeza política gobierna, ¿okay? Pero tiene funcionarios que se dedican al tema de seguridad,
y son los que deben de enfrentar los riesgos y obviamente confrontar al crimen organizado o la delincuencia común o las vendetas y las traiciones y los corruptos dentro de las instituciones, y las decisiones que se toman no pueden subir de nivel en temas de amenaza a tu jefe, que es la autoridad, la máxima autoridad política. Cuando eso se da, significa que todo el sistema ha fallado, absolutamente todo, ¿no? Y que quienes son los responsables del tema de seguridad, pues están lavando las manos, están escondidos en su escritorio y permiten que estas broncas le lleguen a sus jefes, digamos, suponiendo, sin conceder que así fuera, porque yo no entiendo, en el caso de esta decisión de Montserrat Caballero, no entiendo la justificación del por qué. O sea, no hay absolutamente nada que me diga que combatieron al cartel de Sinaloa, que le pegaron al cartel de Jalisco, que atendieron obviamente estas nuevas células del grupo local que tiene décadas funcionando. Lamentablemente no encuentro yo la justificación, y lo digo con mucho respeto, pero la verdad sí da coraje, sobre todo en ese sentimiento que ha provocado en la Policía Municipal de Tijuana, y en la generalidad de las y los ciudadanos. Pero desde su perspectiva, ¿por qué lo hace entonces? Porque en ocasiones, en muchas ocasiones, Oscar Mario, y creo que coincidirá conmigo, el político piensa que todo el entorno de la jurisdicción que gobiernan gira alrededor de ellos, de su vida personal, de sus decisiones. Entonces, todo parecía que es un momento de fantasía, en donde todos los ciudadanos son súbditos, ¿no? Entonces deben adaptarse al estado de ánimo, a las emociones, a la visión que se tengan de las cosas, y todos tenemos que marchar en función de la decisión del gobernante en turno. Y una que trayectoria política tan corta como la de la presidenta municipal, pues no le ha permitido evidentemente tener la madurez para comprender que va a servir, no va a servirse, ¿no? Y que es la mandataria, no en esencia la administración del destino de los habitantes. Ella decía en estos días, también en otra de esas declaraciones verdaderamente fuera de contexto, decía, es que yo soy la máxima autoridad y todo está sobre mí, entonces cualquier cosa que me pase a mí, pues prácticamente se acaba la ciudad. O sea, pareciera que ese era el mensaje, ¿no? Decía yo, no puede ser posible las dimensiones de cómo se sube el poder a la cabeza, y mientras eso se da, pues siguen habiendo 6 muertes diarias y 6 homicidios diarios en Tijuana. La ciudad es un desastre, las vialidades son desastrosas, la infraestructura está hecha también un desastre, hay un desánimo por todos lados, la ciudad está sucia, o sea, es un verdadero relajo, y decía yo, bueno, después de ver algunas otras administraciones, ya no puede haber algo peor, y vaya que nos seguimos equivocando. Oiga, entonces desde su perspectiva, estoy hablando con Alberto Capella, es una estrategia equivocada para su promoción política por la falta de reflectores y reconocimiento por su labor. ¿Sería un resumen de acuerdo a lo que usted está señalando? Fue una intención de victimización, o sea, decir, okay. Fíjate que pero me para están su promoción en el ámbito. Sí. Okay. Sí, pues es que hay un conflicto feroz entre la alcaldesa y la gobernadora, pero feroz, o sea, y son de la misma familia, y pues recordará usted que a veces los conflictos dentro del mismo partido son dimensionalmente más sangrientos, por decir alguna cosa, que los que se dan en contra de otros partidos, ¿no? Entonces hay un conflicto muy importante al interior, hay una implosión en el partido gobernante, todo el mundo está jalando por todos lados, entonces no hay un alineamiento. Ahora que se viene ya el tema de las corcholatas, pues cada quien está jalando por su lado, y eso le abona obviamente al conflicto que hay entre los dos órdenes de gobierno locales, y bueno, pues mientras eso sucede, pues está impávida la sociedad, está en medio de esta batalla, sufriendo las consecuencias de la ingobernabilidad que hay en la entidad y particularmente en el municipio. Bueno, deme 3 minutos y regreso con el licenciado Alberto Capella para hablar sobre esto que destaca el Universal. Como fuente tiene a ACE Consultores y dice: el crimen organizado controla el 81% de las actividades en México. Bueno, regreso a platicar con el licenciado Alberto Capella,
expertísimo en materia de seguridad y bueno, durante su gestión hizo mucho para recuperarla en pues la ciudad que arde, Tijuana, pero también cuando fue titular en el estado de Morelos y Quintana Roo. Bueno, ahora pasemos al tema de lo que dice este reporte de de AC Consultores, se llama AC Consultores, y que publica El Universal, una radiografía que explica la violencia y la crisis de criminalidad que padece México. Dice este reporte que publica El Universal ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, dice, las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han detectado, estos hechos imperan o han sido detectados pues en casi 1,500 de 2,500 municipios que hay en México. El crimen organizado, dice el reporte de AC Consultores y que publica El Universal ayer o antes de ayer, el crimen organizado cubre 81% del territorio. Don Alberto Capella, su reflexión. Muchas gracias. Pues en AC Consultores, mi querido Oscar Mario, nos hemos dedicado a hacer análisis profundos, tratando de entender y ponerle de una forma científica y muy analítica el porqué de las situaciones que estamos viviendo en México y de alguna manera en cada una de las regiones. Este documento es un documento que nos tardamos poco más de 6 meses en desarrollarlo y partimos desde lo local hasta lo general, es decir, realizamos 32 piezas, o sea, cada una de las 32 entidades fue analizada con mucha profundidad y una vez que tuvimos todas las piezas, las unimos y sacamos estos porcentajes y estos números ya globales que abarcan a toda la República. Lo que nos hemos encontrado pues son hallazgos interesantes. Hay presencia del crimen organizado en el 81% del territorio nacional. En ese 81% vive el 86% de la población mexicana, lo cual tiene cierto nivel de vulnerabilidad, en algunos lugares mucho mayor que en otros. Descubrimos también, sumados, que en diferentes actividades que van desde el narcotráfico, el narcomenudeo, lo que denominamos el robo de combustible como huachicol, los robos de transporte, los robos en sus diferentes modalidades, tanto de vehículos como de mercancías, de trata de personas, los delitos de carácter cibernético, lo que ya es muy recurrente y muy preocupante, que son las extorsiones o los cobros de piso. Cada una de esas actividades, en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes regiones, la desarrollan 175 organizaciones criminales en el país. De estas 175 organizaciones, tenemos que el Cartel de Jalisco tiene presencia en 28 de las 32 entidades, Sinaloa en sus diferentes facciones, porque yo sostengo la teoría que ese grupo criminal tiene varios liderazgos que tienen sus conflictos entre ellos, pero se respetan por el tema de la localidad, de la entidad en la que se encuentran. Están en 24 entidades federativas, de ahí se desploma al Cartel del Golfo en 10, el Cartel del Noroeste, que es una escisión de los Zetas y Golfos allá entre Tamaulipas y Nuevo León, en 8, después sigue la familia michoacana en 7 entidades y ya se desploma después a algunos otros grupos, como un par de ellos de Sonora, que son los Caborca, que es el grupo que nuevamente le da oxigenación la liberación de Caro Quintero, que tiene presencia en 3 entidades, en Sonora, Baja California Sur y Quintana Roo, y los Salazar, que tienen presencia también en Baja California Sur y Sonora. Y esos son básicamente el análisis que tenemos. Los demás grupos, me quedo, Oscar Mario, tienen presencia prácticamente local. Son grupos que tienen obviamente sus raíces y sus características y que han entendido evidentemente los cambios sociales y políticos en su localidad y se han dedicado a actividades ilícitas y han crecido de manera exponencial únicamente en sus localidades.
Bueno, ¿y qué sigue después de este diagnóstico delicadísimo, no? Pues es muy preocupante, pues sigue de primero pues una aceptación de las autoridades de los tres órdenes de O sea, gobierno de esta ya es una realidad. forma de convivir, ¿o qué? Yo considero que no debemos No, acostumbrarnos a pero ello, la aunque realidad es a eso, ¿no? lamentablemente la sociedad mexicana ha perdido su capacidad de asombro y Sí. hemos normalizado la violencia de una manera dramática. Y eso es sumamente grave y creo que es parte del problema, no debemos acostumbrarnos a ello ¿Quién está ahí? y necesitamos nuevamente empoderar a la gente buena de este país, tanto de sus localidades, de sus zonas geográficas, como de sus instituciones públicas, de sus espacios públicos. Es eso lo que tenemos que hacer, porque si no logramos ello, pues prácticamente este país cada vez se va a ir deteriorando y perdiendo cada día su calidad de vida, mi querido Mario. Pero bueno, pues ¿qué se requiere de un cambio de estrategia? Mira, yo parto de tres pilares Sí. fundamentales para que esto se pueda resolver. El primero de ellos es la voluntad política de quienes nos gobiernan, y la Ujú. voluntad política tiene que partir, hablando ahorita hace ratito del tema de Tijuana, ¿no? Voluntad política de quien gobierna, que debe partir de la humildad de que quienes están a la cabeza de las instituciones pues no son torólogos, no saben todo, necesitan evidentemente la colaboración de otras áreas de gobierno, necesitan la confianza de la sociedad para poder resolver los problemas que son colectivos. Y esa voluntad política pareciera que está más alejada que nunca de muchas de nuestras instituciones. El segundo elemento es la exigencia, la participación, la concientización, el perder ese lamentable sentido de indolencia e indiferencia que ha caracterizado a la sociedad mexicana en el tema de la violencia que vivimos, y que sea los grupos intermedios de la sociedad civil los garantes de que políticas públicas de gran calado que funcionan no sean trastornadas, trastocadas o eliminadas en los cambios de gobierno, porque el país requiere un proceso, un plan México, cuando menos de 15 años, para poder evidentemente cambiarle lamentable destino tan desafortunado que hemos tenido en las últimas 2 décadas en el tema de la inseguridad. En la época calderonista llegamos a tener, inició con 5, terminó con 10 entidades federativas con altos niveles de violencia. En la época de Peña Nieto crece a 19 y ahorita ya son 29. Entonces es sumamente complejo. Esto ha sido como un cáncer que ha ido creciendo, y ni siquiera de forma silenciosa, de forma muy escandalosa, y no ha habido la visión estratégica, la contundencia, esa visión de estadista de quienes nos gobiernan, evidentemente para resolver estos temas, y corresponsabilizar a todos los órdenes de gobierno, porque digamos el deporte más común en el ambiente político es estarse endosando la bronca o estarse... Los gobiernos locales han caído en la permanente retórica de decir que estos conflictos son del crimen organizado y como consecuencia son de competencia federal. Y el gobierno federal dice que pues sí, pues probablemente sean de competencia federal, pero pues su decisión o su visión es centralista y no hay la capacidad cuantitativa en el recurso humano para poder atender cada rincón del país. Entonces estamos fregados porque pues ni pichan, ni cachan, ni dejan batear ninguno de los órdenes de gobierno, y eso es verdaderamente lamentable. Sin embargo, Oscar Mario, hay temas esperanzadores. Yucatán es una visión muy interesante de una sociedad sumamente participativa, exigente, que en las últimas 2 décadas no ha permitido que el tema de seguridad se trastoque, a pesar de que ha habido alternancia partidista en el gobierno estatal. Y creo que ese es un tema que habría que analizar. Hay otros casos de éxito también interesantes, temporales en el país, que habría que voltear a ver. Entonces, significa que sí se puede. El problema es cuándo vamos a empezar, cuándo vamos a arrebatarle a los grupos partidistas de este país el secuestro del tema de la seguridad y la justicia, y que no sea evidentemente la bandera de golpeteo permanente, que no permite que estrategias que han funcionado trasciendan los periodos gubernamentales, porque lo primero que hace el que llega es eliminar todo lo que hay anteriormente, para justificar su ineptitud o justificar evidentemente una visión distinta que usualmente está equivocada, ¿no? Oye, te dicen,
lo que publicaba en su momento el periódico y la revista Alarma es menos de lo que leemos hoy en los principales diarios, vemos en los noticiarios y en las redes. Pues ya no sé ni cómo andamos, ¿no? ¿Te acuerdas de Alarma? Era Alarma, ¿verdad? Sí, era Alarma. Sí, no, y tiene sentido. Hay temas interesantes. Nunca habíamos tenido los niveles de homicidios diarios que tenemos en este momento en el país. Uh-huh. Por más que se diga que había una curva, que ya hay un punto de inflexión, a nosotros no nos queda claro, por lo menos los que estamos todos los días inmersos en esto, que así sea. Uh-huh. Y además, si así fuere, yo me preguntara por qué. O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿A quiénes han detenido? ¿Cuáles son los generadores de violencia? Entonces no existe eso, Oscar Mario, ¿no? Pues bueno, pues como tú dices, es parte de la normalidad que ya se vive en este país que aterroriza, ¿no? Pero bueno, pues así estamos desde hace ya muchos años. Como dices, se complica cada día más. Ojalá que pronto se anuncie de un cambio de estrategia para recuperar la seguridad en este país. Pero bueno, mientras tanto, Alberto Capella, muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, Alberto Capella. Juan, ¿qué tienes ahí?